Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Sin Duda Asesórate a través de 98.5 del FM en el Heraldo Radio. Mi nombre es Daniel Bouchan y como cada miércoles vamos a platicar sobre temas de negocios, fiscales, legales, financieros y más. De la mano de nuestros expertos y de nuestro asesor de negocios al cual doy la bienvenida, Jesús Antonio García, vicepresidente del Consejo de Garrido Licona. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, gracias. Encantado nuevamente de estar aquí y bueno, yo creo que es un momento especial de reflexión. Es una gran fecha y digo, mini comercial para nuestro patrocinador del programa es Garrido Licona. Recientemente Garrido Licona cumplió 15 años y decidimos hablar de un tema importante porque platicábamos, Jesús, de que en 15 años han pasado muchísimas cosas dentro del ámbito de negocios. Garrido Licona ha atravesado o ha presenciado muchos momentos que han definido y uno de esos es el tema de la fiscalización. Así es. Yo creo que no nos poníamos de acuerdo en el tema. Yo creo que hay muchísimos temas sobre los cuales podríamos platicar y dedicarle mucho tiempo a lo que ha pasado en la historia, pero pues la historia ya pasó. Hay que aprender de lo que ya vivimos, que esa es la idea. Y en esta ocasión, pues el tema que más quórum tuvo fue el de fiscalización, ¿no? Que hoy día sigue siendo un tema candente, un tema por el cual las empresas, además hoy día con la situación económica como está, pues definitivamente las autoridades siguen muy pues enfocadas a trabajar sobre lo que ya tienen, ¿no? En temas de recaudación y de revisión, pero durante estos 15 años, últimos 15 años, sí, por tratar de hacer una analogía a los años que hoy día llevamos como firma de habernos constituido, pues han pasado muchísimas cosas en materia de fiscalización y bueno, pues vamos a no acelerarnos y a adelantarnos, y te cedo la palabra para que presentes a nuestro invitado, nuestro flamante abogado. Me gustó mucho la frase de hay que aprender. Son lecciones del pasado para aprender rumbo al futuro. Vamos a platicar sobre ese tema de fiscalización con nuestro experto, Pablo Espinosa, socio y director de controversia y litigio fiscal en Garrido Licona. ¿Cómo te encuentras, Pablo? Muy bien, afortunadamente, muy contento de estar con todos ustedes, complacido, y le mando un saludo a toda la audiencia y tal vez en concordancia con lo que bien comentaba Antonio, tú ahorita lo acabas de mencionar, y una frase, ¿no? Que dicen, quien no conoce la historia, pues está condenado a repetirla. Totalmente. Y pues no es casualidad el tema de fiscalización, recaudación. No me quiero adelantar, pero recordemos que, por ejemplo, la autoridad fiscal emite informes trimestrales y anuales, es información pública, y desde hace algunos años, les estoy hablando de más de 5, 6, 8 años, tienen una estadística en donde dicen cuánto recauda el SAT por cada peso invertido en fiscalización. Y desde hace mucho, la cifra iba en 40 pesos por cada peso, 60 pesos, 80 pesos. Actualmente en 2025 la cifra ya va alrededor de 250, 260 pesos por cada peso invertido en fiscalización. Y esto pues no es una casualidad, o sea, no es casualidad que haya incrementado su estrategia, su eficiencia, su productividad. Y también hay que reconocer que tanto los contribuyentes, pero también las autoridades han venido implementando mejoras a través del conocimiento del pasado. Y esas mejoras se reproducen, por un lado, en recaudación con fiscalización y por otro lado, pues también en la optimización de recursos, en ser más preventivo, productivo, tener más cuidado, ¿no? Del lado, me refiero, de los contribuyentes y de los asesores. Ok, me gusta mucho este preámbulo porque al final me gusta la frase que mencionaste. La de hay que aprender del pasado. Hay que aprender del pasado, sí. Y hablemos del pasado, Jesús, porque muchos de los que nos van a escuchar hoy pareciera que piensan que siempre fue digital todo. Oye, fueron los mismos esfuerzos de la autoridad fiscal, pero no era así. ¿Cómo era antes este tema, Jesús? Pues sí, yo creo que vale la pena hacer una pequeña remembranza, porque tampoco nos queremos ahogar en el pasado, ¿no? Vamos a ahogar nuestras penas. Future, ¿no? Sí, pero sí es importante hacer un análisis hacia atrás rápido, una especie de flashback, para que veamos, pues sí, todo lo que se ha evolucionado y en dónde hay tema, inclusive si hay temas que empezaron en el pasado,
y que hoy día en el presente no han sido, por ejemplo, explotados o aprovechados, para no llamarle explotados, hoy a lo mejor muy feo, que no han sido todavía aprovechados en su máxima expresión o su máxima capacidad, y que son como que están durmiendo el sueño de los justos, como diría nuestra socia Zoe. Sí. ¿No? Entonces, eso creo que es importante, y por ahí me viene en la mente un tema, pero si quieres platicarnos de cómo eran en sus inicios o más allá. Yo creo que pues 2015, estamos en 2025, y 15 años, si nos vamos 15 años, perdón, 2010, vamos para atrás, ¿cómo eran los orígenes? ¿Cómo eran las revisiones, la manera en que la autoridad fiscalizaba y cómo ha venido evolucionando? Mira, antes, digamos que había dos tipos de contribuyentes, ¿no? Aquellos que presentaban un dictamen fiscal y aquellos que no presentaban un dictamen fiscal. Ok. E históricamente siempre tenían que iniciar una auditoría con el auditor propiamente dicho. Era la famosa revisión secuencial. Uh-huh. De hecho, inclusive hubieron precedentes de la Corte de hace más de 10 años, 15 años, en donde definían la labor del auditor como un brazo de la fiscalización de la autoridad, un escudo del contribuyente. Más o menos ese auditor tenía esa doble cachucha o doble función. Entonces, históricamente iniciaban con el auditor si presentaban un dictamen, si no, pues entonces se seguía una facultad de fiscalización bastante rigorista, poco flexible, con reglas escritas, en donde recuerdo tajantemente que si una notificación estaba mal hecha, olvídense del fondo, olvídense de entrar a la revisión de facturas de papel, etcétera, pero si una notificación estaba mal hecha, pues todo el procedimiento estaba viciado, ¿no? Entonces, digamos que esas revisiones un poco ortodoxas, arcaicas, formalistas, pues dependían mucho de la mano humana, del error humano o de la productividad humana. Entonces, si un humano por parte de la autoridad fallaba en algo tan elemental como no señalar el cargo que ocupaba el tercero, que le dejaron la notificación dentro de la empresa, y no circunstanciaba debidamente que esa persona trabajaba en el edificio, en el número del piso, etcétera, pues se acababa la auditoría. O sea, todo ya quedaba sin efectos, ya la liberabas, ¿no? Entonces, yo recuerdo que hace más de 10, 15 años, cuando llegaba un crédito fiscal, lo primero que revisabas eran las notificaciones. Claro. No te ibas al fondo. Sí. Y entonces le metamos más tiempo. Ya, para que ni le metamos más tiempo. Veías que habían escrito Espinosa con S y era con Z, ya, es otra persona. Y entonces ya tenías el argumento ganador y listo. Y no decías nada, ¿no? Y súmale que gran parte de la documentación era en papel. Estamos hablando de hace más de 15 años, en donde todavía no existía el parteaguas de los comprobantes fiscales digitales o por internet. Entonces, mucho dependía de papel, y manejar el papel por sí mismo tiene una gran complejidad. Sí. De entrada, sacar copias, manejar el original, copias certificadas ante notario. Yo recuerdo que había muchas auditorías en donde históricamente, hace ya algunos años, hace mucho tiempo, yo veía, por ejemplo, la zona de Cancún o de Sureste. Y entonces llegaba un huracán y la empresa se quedaba sin contabilidad. ¿Por qué? Sí. Porque se mojó el papel. Y entonces dependías de elementos externos de la naturaleza para que tú tuvieras un cumplimiento adecuado. De entrada, ¿qué papel era el mejor para conservarse 5 años? Tenías que pensar en eso, ¿no? Y si había pérdidas fiscales, tenías que conservarlos en un papel que durara 10 años, ¿no? Y entonces lo enmicabas o no sé. Y en una bóveda, ¿no? Y en una bóveda para que no se fueran a molar. Sí, sí, era muy común que todas las empresas tenían su archivo, ¿no? Y entonces era puerta tras puerta, y entonces tenían los archiveros con una manivela que se movían como closets, y todo eso era un mundo de papel. Y entonces, ¿qué era lo que pasaba? Pues también entraba el factor humano por parte del lado de las empresas, en donde llegaba una auditoría y tenías que contratar a un ejército de personas no técnicos, sino para rastrear elementos de papel, porque no había tecnología, la tecnología era humana. Y entonces, claro, para imprimir, desde luego, o sea, para... Que ya existía, te voy a interrumpir, porque ya existía la factura electrónica.
¿no? Porque recordemos que digamos que yo creo que tenía ya, en 2010 tenía, pues esto tenía 5 años de haberse implementado la factura electrónica. Sí. ¿Se acuerdan que antes era, las siglas eran el CFD, el comprobante fiscal digital? Hasta ahí todavía no era por internet, pero como que todavía era en la época en donde se seguía familiarizando, se seguía utilizando, y fue como que una etapa, pues sí, larga de familiarización y de que los contribuyentes o las empresas y personas nos acostumbráramos a utilizar la factura electrónica y dejáramos atrás el papel, ¿no? Yo creo que en ese momento hubo un periodo de convivencia largo, muy largo, pero nadie se imaginaba. Cuando decían es que las facturas van a migrar a ser digitales, como que pensabas, bueno, entonces las vamos a escanear. No, iba más allá. Wow. Y del lado de la autoridad también había alguien que tenía una visión extraordinaria en donde tal vez mimetizaban ese orden también de otros países, principalmente mucho se copió de Brasil o tomaron esos modelos y de otras partes del mundo, pero todo apuntaba a una simplificación. Y una simplificación, pues, para lograr metas, tanto del lado del contribuyente como del lado de la autoridad. Pero justo pasó ese periodo de transición en donde nadie creía que fuera a pasar lo que hoy estamos viviendo y tal vez lo que viviremos después. Ok, está muy bueno el tema. Sin embargo, vamos a ir a un pequeño corte para no dejar a la mitad de idea. Tenemos ahí sobre otros temas. La firma electrónica, me da mucha curiosidad saber cómo era antes. Pero vamos a un pequeño corte y regresamos a Sin Duda, #asesórate. Asesórate. 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 No nos cansaremos de decírtelo. Asesórate. Garrido Licona. Asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios. Visítanos en garridolicona.com. Estamos de vuelta en Sin Duda, #asesórate a través de 98.5 del FM en el Heraldo Radio. Estamos platicando sobre 15 años de fiscalización, lecciones del pasado, Jesús, aprendizajes para el futuro, porque mucho tienen que aprender las empresas. Estamos platicando sobre los inicios de la facturación electrónica, de cómo era la contabilidad y cómo se llevaba en cajas. Yo creo que, bueno, vale nada más continuar con un poco de remembranza. Sí. Nos quedamos, hablábamos de cuándo nació la factura electrónica, de que pues, todavía, pues cuando nació, que fue por ahí creo que se autorizó, probó en 2004 y empezó en el 2005 a empezar a funcionar, convivían con la factura en papel, etcétera. Pero pues desde ese entonces se tenía la visión, ¿no? Pero de qué uso darle. Sí. Y nunca nos imaginamos, o a lo mejor nos imaginamos parcialmente, cómo iba a ser explotada esa información, porque pues hoy día ya tenemos un uso particular del CFDI más allá de comprobar las operaciones, pero también estaba la firma electrónica, ¿no? Sí. El uso de la firma electrónica avanzada como un mecanismo para autenticarnos, ¿no? Y darle un poco más de formalidad a ciertas cosas. Pero ¿qué pasa con la contabilidad electrónica? Un tema sumamente... Que la contabilidad electrónica a lo mejor no es tan vieja, sí, por así decirlo, no tan vieja en cuanto al nacimiento. Eso más o menos viene de 2015. Pero para mí es no sé qué opines, pero para mí es uno de los conceptos que si bien hubo toda una controversia cuando nació y que si constitucional o constitucional. Y hablando de contabilidad electrónica, no nos centremos nada más en la generación de la balanza y el catálogo de cuentas, que eso ya al final del día es algo que hoy día ya está prácticamente superado. Pero hablando de lo que es la generación de pólizas contables con requisitos fiscales, pues eso nunca se quitó la obligación. Eso se declaró constitucional con la reforma que hubo en 2014 para 2015. Sí. Y al día de hoy, yo creo que es uno de los temas que no hemos visto que haya, digamos, a lo mejor sido aprovechado por parte de la autoridad, que las empresas ya hayan implementado o adoptado como debe ser al 100%. Yo creo que hubo quienes se quedaron en el pasado con pecados, ¿no? Sí. Porque pues obviamente si tomamos en cuenta que la autoridad tiene 5 años para revisarnos hacia atrás, pues yo creo que lo que pasó en el 2015, pues ya ahí quedó. Pero hoy día es algo que no hemos visto que haya sido, insisto, aprovechado por la autoridad. No sabemos si va a ser utilizado, pero es algo que sigue existiendo, de lo cual sigue existiendo la obligación y que no hemos visto que haya evolucionado, ¿no? Que haya cambiado o que
haya indicios de hacia dónde vamos, ¿no? Porque ya pasaron del 2015 para acá, ya son 10 años. Sí. Sí. ¿Qué, hacia dónde va? Y ese es uno de los temas que decía al inicio, Sí. ¿no? Que no tenemos que confiarnos y que pensar en cuál va a ser el momento. Que sí ha habido casos en donde, por ejemplo, hay empresas que le han invertido muchísimo y han logrado avanzar, pero no al 100%. Hay ERPs que no son capaces de poder adoptar al 100% los cambios que solicitan las disposiciones fiscales, pero tampoco vemos del lado de la autoridad que haya que esté siendo insistente en explotar esa información electrónica o digital, ¿no? Yo creo que la pregunta siempre va a estar en el aire, ¿no? O sea, ¿para qué querían la información contable ser proporcionada de manera mensual? Uh-huh. Yo me acuerdo que cuando se creó el tema de la contabilidad electrónica, la gran pregunta hablaba de catálogo de cuentas, balanzas de comprobación y pólizas. Y luego empezaron con preguntas y respuestas. Y cuando el SAT empieza con preguntas y respuestas, es que hay una ambigüedad y se está reconociendo, ¿no? Uh-huh. Y entonces después dijeron, no, solamente es catálogo de cuentas y balanzas de comprobación. Y había empresas muy grandes en donde decían, ok, pero ¿a qué nivel? Sí. Porque tengo varios niveles, tengo 5, 6, 7, 8 niveles. Y después en preguntas y respuestas también dijeron, no, hasta el segundo nivel, y ahí te quedas. Y entonces luego vinieron los amparos, ¿no? Y entonces recordarán que se declaró la inconstitucionalidad porque el anexo 24 que te regulaba cómo subir la contabilidad electrónica estaba en idioma inglés. Sí. Y entonces ahí se fue un argumento, ¿no? Ahí que a alguien se le ocurrió y entonces... Para pasearlo y para ganar tiempo. Fue inconstitucional y luego lo tradujeron al español, fueron todos de nuevo al amparo y todos obtuvieron una suspensión. Y por inverosímil que esto puede llegar a sonar para la audiencia, hay amparos que se presentaron hace 10 años y no han sido resueltos. Y entonces varias empresas... ¿Y quién sabe si se resuelvan ahora con nuestro nuevo sistema judicial? Y te voy a decir por qué. Porque todos esos amparos se presentaron en papel, porque todavía ya el Poder Judicial migró y entonces puedes presentar las demandas en electrónico. Pero todos esos documentos, esos expedientes, los mandaron a unas bodegas que están en San Lázaro y entonces en esas bodegas son inmensas y yo creo que ese papel ya se echó a perder, ¿no? Si se mojó, le dio humedad, no lo sé, y probablemente hay empresas que no tengan su amparo, otras se los van a notificar varios años después, que ya perdieron, ganaron. En este inter, justo coincide con la modificación y mejoramiento, déjeme decirlo así, del comprobante fiscal digital. Sacan la versión 1.0, 2, 3, 3.3, 4, etcétera, y parecería que la contabilidad electrónica la dejaron de lado porque aquellos que no fueron al amparo o aquellos que ya perdieron su amparo, pues no ha habido como tal un acto de la autoridad en donde le diga, bueno, es que con base en el catálogo de cuentas y balanza de comprobación yo llego a las siguientes conclusiones para programar un acto de fiscalización. Eso no existe, no está hasta el día de hoy. Parecería que toda esa información o esos cruces que querían realizar o probablemente la contabilidad electrónica querían después robustecerla, pues ya quedó en el olvido. Y todo eso migró hacia el CFDI. Pero, dato curioso, tú bien lo comentabas, Jesús, aquellas empresas que no hayan cumplido con la obligación de proporcionar contabilidad electrónica, ya sea porque no fueron al amparo y no ha pasado nada, o fueron al amparo pero tienen una suspensión y no le ha sido resuelto el amparo, o las empresas que ya les notificaron su sentencia y como no pasa nada, pues no han hecho nada. Sí. Entonces, como dicen, no pasa nada hasta que pasa, ¿no? El perro no muerde hasta que muerde, ¿no? Entonces, al final del día, pues eso no te exenta de que hoy tengas la obligación de cumplir esa obligación obsoleta que nadie sabe para qué fue, pero simplemente está en ley y hoy tienes que proporcionar esa información contable y no a partir de que te diste cuenta que no la has proporcionado, sino también 5 años para atrás, porque si no, en cualquier momento la autoridad, ¿qué creen? Puede llegar a través de un requerimiento, no proporcionaste la información contable, no lo estás haciendo de manera espontánea y te puede lanzar una multa por cada mes que no hayas proporcionado tu información contable. Multipliquemos la multa por los últimos 5 años, pues estás hablando de 60 meses.
Y si eso lo multiplicas por la multa mínima, pues ya estás hablando de una cantidad considerable. Y no es que no tengas la información, simplemente no la has subido, porque no tienes un software, no tienes una herramienta que te permita cumplir, pero sirva o no sirva para algo, hoy la tienes que subir. Y esas también son de las grandes ambigüedades o preguntas sin respuesta, en donde decimos, oye, la tengo, pero ¿para qué? No te tengo una respuesta, nada más la tienes que subir y ya cumple, ¿no? Exacto. Claro, pero yo creo que, a ver, digo, nada más para cerrar el tema de la cuenta electrónica, yo creo que es un tema que va a ser explotado tarde o temprano. Yo creo que más temprano que tarde. Yo creo que es un tema de orden que yo creo que la autoridad sigue analizando y explorando, capacitándose tal vez para poder desmenuzar esa contabilidad, porque pues hoy día quiero yo pensar que cada quien sube lo que se le antoja, agrupa y en lo de las balanzas, ya olvídate de las pólizas. Sí. ¿No? Porque como las pólizas no están obligados, pues muchos los han dejado ahí, han medio cumplido y ahí los tienen, etcétera, y bueno, pues vamos a ver qué pasa, pero yo creo que es algo que para mí sería, no sé, no hay nada escrito ni nada oficial, pero yo creo que es una fuente de información muy valiosa que la autoridad seguramente va a empezar a explotar. En algún momento. No, porque acuérdense que ya tenemos información precargada, ¿no? Hoy día esa es parte de las evoluciones, ¿no? Hoy día antes que pensar que tuviéramos una declaración prellenada, ¿no? En materia de comercio exterior, hace unos meses platicábamos sobre un anexo en el cual También sonó mucho porque la autoridad ya comienza a ingresar en los RPs, ¿no? En el cual, ¿sabes qué? Ya quiero saber tu información en tiempo real. No sé para dónde vaya, pero comprendo totalmente tu idea de hay que cumplir, porque no sabemos si el día de mañana va a ser una nueva obligación. ¿Sabes qué? Ya quiero saber en tiempo real tu información contable y fiscal, ¿no? Claro, se está generando una base de datos impresionante al cual tienen acceso las autoridades fiscales. En el tema de comercio salió el anexo 26, me parece que es, inciso C, y lo que te dicen es, vas a hacer un RP para que la autoridad tenga acceso en tiempo real a tu inventario. Entonces, imagínate revisar tu inventario. O sea, evidentemente puede haber presunción de ingresos, rechazos de deducciones, tienen gran parte de tu negocio en tiempo real. Entonces, cuando vendes, cuando compras y tienes un plazo para manifestarlo, etcétera, también hubieron amparos, hubieron suspensiones. Esto ocurrió el año pasado, no está tan lejano. Sí. Y la autoridad no se ha visto encaminada a realizar facultades de comprobación con base en esas nuevas implementaciones tecnológicas. Pero si por algo lo requirieron, pues deben de tener una razón y tarde o temprano pues evidentemente van a usar esa información para hacer cruces o para eficientar sus temas recaudatorios o ser más productivos en la fiscalización, porque con base en esa información puedes partir de presunciones y entonces invertir la carga de la prueba al contribuyente, y el contribuyente tiene que tener todo en orden para salir adelante de una fiscalización que hoy ya no son tan formales, ya están las cartas de invitación. Ese es un gran tema que yo creo que vale la pena platicar en el siguiente bloque. Las cartas de invitación. Sin embargo, vamos a un pequeño corte. Estamos en Sin Duda #Asesórate. El outsourcing no es indebido y no ha desaparecido. Hoy se le conoce como servicios especializados. Lo que es indebido es que tú o tus proveedores no estén correctamente registrados ante la autoridad y no cumplan con los requisitos establecidos. Esto puede traerte consecuencias fiscales, legales e incluso penales. Evita riesgos innecesarios. Contáctanos. GL Working. Working for you. www.glworking.com. Estamos de vuelta en Sin Duda #Asesórate a través del 98.5 del FM en el Heraldo Radio. Estamos platicando sobre 15 años, Jesús, 15 años que han sucedido muchas cosas en el ámbito empresarial y uno de ellos es el tema de la fiscalización. Ya hemos platicado sobre antecedentes de los FDIs, de la contabilidad electrónica y platicábamos en el corte sobre un tema bien importante que era el cruce de información, porque hace 15 años no era el mismo cruce que hoy en día tenemos por parte de las autoridades, ¿no? Así es, ha evolucionado bastante y yo creo que ahorita si nos platicas cuál ha sido esa evolución de cómo se cruzaba con las famosas auditorías o las revisiones que existían antes versus las que hoy día se viven, y eventualmente vamos a dejarnos para el final hacia dónde vamos, ¿no? Que esa es la cerecita del pastel de hacia dónde va esta evolución.
pero era un hecho que en el pasado, pues hacer una cruce de información, pues era en papel. Y le tomaba tanto a las empresas como a las autoridades, pues bastante tiempo. Hoy día, pues prácticamente es con un clic, por decirlo muy coloquialmente, ¿no? Sí, a ver, yo tratando de hacer memoria, recuerdo plenamente que antes de 2005, ya lo anticipaba, había revisiones de visita domiciliaria y revisión de gabinete. Eran bueno, eran las dos, ¿no? Que estaban. Y la revisión secuencial, todo muy formalista, muy rigorista. Se cometían errores formales, errores humanos, y de eso dependía prácticamente toda la auditoría. A partir de 2005, y eso no ha acabado, solamente que a partir de 2005 yo recuerdo que empezamos a escuchar las primeras cartas de invitación. Tenían ese nombre y desde 2005 hasta 2010 aproximadamente llegaron varios actos de este tipo y de inmediato se empezaron a litigar. Y el tribunal fiscal, la corte, tribunales empezaron a dar mucho la razón a los contribuyentes porque le decían a la autoridad, a ver, tú no tienes derecho a preguntarle nada si no es a través de un ejercicio formal de facultades de comprobación. Esto que tú le diste viola sus derechos, viola su contabilidad, viola su domicilio, y hubo una tendencia y una saga de descartar todo el tema de las cartas de invitación y parecería que se iban a extinguir por los precedentes de tribunales. Inclusive había unas cartas de invitación que recuerdo en donde decían, vi que tenías estas discrepancias, por lo tanto debes X número de dinero. Y los precedentes judiciales decían, no, es que ya le estás determinando un crédito fiscal, entonces no pasó por un proceso, esa carta, invitación o como la llames, es ilegal y ni siquiera entraban al fondo del asunto ni nada. Después hubo una tendencia desde la corte, tribunales, en donde el SAT siguió insistiendo y afinando ciertas particularidades de las cartas de invitación, las empezaron a denominar comunicados, exhortos, vigilancia profunda, empezaron a crear planes y de repente hubo una tendencia en donde el péndulo se inclinó del otro lado respecto de tribunales y le empezaron a dar entrada a las cartas de invitación. Es decir, no es algo que te afecte, no te están diciendo que debas, si no la quieres, pues no le hagas caso, tampoco te están diciendo que pagues, claro. Entonces atiéndela, ¿no? Sí. O no la atiendas y ya sabrá el SAT qué es lo que va a hacer. Sí. Y luego de forma paralela, en donde se empezaron a ganar todos esos precedentes por parte del SAT, el SAT empezó a lanzar campañas de cumplimiento, vigilancia profunda y cobro coactivo. Y entonces estas tres tendencias tenían una composición más amigable y más flexible para revisar a los contribuyentes. Y ahí fue donde ya vinieron las cartas de invitación que conocemos tal cual como hoy, en donde pues tú puedes decidir no atender una carta de invitación, pero si no la atiendes, entonces puedes formar parte de un programa de vigilancia profunda o puedes formar parte de un programa de cumplimiento. Y entonces puede ocurrir que la autoridad, como no atendiste una primera o segunda carta de invitación o la explicación que diste, pues no estaba basada en información, documentación, tus cruces, etcétera, puede ser que te abra formalmente una facultad de comprobación. Pero si en la carta de invitación te preguntaban por un mes, pues la auditoría ya va sobre todo el año. Si te preguntaban sobre ingresos, la auditoría ya va sobre ingresos y deducciones. Entonces hubo una campaña masiva, tanto por parte de la autoridad, despachos, inclusive asesores, en donde consideramos que lo más conveniente era atender una carta de invitación. De hecho, actualmente esa es la postura más conveniente. Pero todo esto no hubiera sido posible llevarlo a la vida sin el haber adoptado, por obligación si tú quieres, adoptado y utilizado toda la información digital. Claro. Que hoy día se genera por parte de las empresas y que obviamente pues gran parte pues desemboca en alguna obligación ante la autoridad, ¿no? Sí. Entonces, sí, o sea, a ver, las cartas de invitaciones han evolucionado, o sea, la manera en cómo la autoridad ha buscado la manera de, se dio cuenta, bueno, ya a lo mejor ya lo tenía visto, pero todavía tardó varios años en digerirlo y buscar la manera de cómo explotar esa información, pues dijo, ¿qué crees? Que ahora una manera económica sin llegar a un acto de fiscalización, es decir, ser más puntual
en identificar áreas de oportunidad sin necesariamente abrir todo un proceso a lo mejor muy extenso y tal vez complejo, hablando de lo que es una auditoría fiscal, en términos coloquiales, pues se fue a las cartas de invitación, ¿no? Entonces, hemos visto que pues eso es una parte de análisis ya no, ya no manuales, ya mucho de estos análisis pues son robotizados, ¿no? Incluso ya hoy día hablamos de uso de inteligencia artificial, que es un término muy, muy novedoso, pero también hablamos de machine learning, ¿no? De algoritmos que son creados precisamente para analizar el comportamiento de información y de tener patrones y de ahí generar este tipo de actos que hoy día conocemos como de fiscalización no formales. Y me cuesta a mí entender, no entender, pero pues cómo era antes el cruce de información hasta en las mismas dependencias, ¿no? Hoy en día sabemos que hay una alianza entre el IMSS, entre el SAT y cruzan información. Antes no sé cómo era, porque antes no veo cómo ellos se compartían expedientes. Oye, déjame revisar tu información. Hoy en día ya hacen esto con un clic, ya cruzan información. Manual, por oficios. Sí, lo más usual. Es como, oye, pásame esta información. Pues ya dejaste pasar. Entonces, ¿cómo era? ¿No? Lo más usual eran las famosas compulsas. Las compulsas, que era un acto en donde una autoridad le pedía información y documentación o ciertos cruces a otra autoridad. Por eso hacían compulsas. Estamos en 2025. Yo no he escuchado de una compulsa en los últimos 3, 4 o 5 años. O sea, las compulsas ya no existen. Ya más bien piden y hacen los cruces en tiempo real con tecnología, con cruces de información, con el CFDI, con el timbrado, con el uso de inteligencia artificial. Es así como se vuelven mucho más rentables y más eficientes, destinan menos recurso humano. ¿Y qué es lo que viene para el futuro? No lo sé, pero algo quería también complementar de lo que decía Jesús. En materia de cartas de invitación, yo recuerdo que hasta hace 5 años llegaba la autoridad y te decía, es que necesitas revisar tu situación porque en los últimos 5 años hay discrepancias. ¿Cuáles? No lo sé, ni de qué impuestos, ni de qué mes, nada. Y después llegaron a decir, espérame. En los últimos 5 años tienes discrepancias respecto de impuestos sobre la renta. Bueno, ya me dijeron, ¿no? Pero después iban así como afinando la lupa y decían, no de los últimos 5 años, del año 2023 tienes una diferencia de renta por este monto. Y decías, caray, sí me están fiscalizando, sí tienen acceso a mi información. Y ya de las últimas cartas, invitación, exhortos, ya te dicen, a ver, el año pasado, o sea, cada vez están más cerca, ¿no? El año pasado presentaste tu dictamen y dentro de tu dictamen hay un anexo. Y en ese anexo tomaste esta deducción y en comparación con los últimos 5 años vimos que esa deducción se incrementó. Ven y explícame la razón de ese incremento. Y entonces dices, wow, o sea, ya es posible. Y en materia de IVA, también con el cruce de información, documentación, con el complemento del pago, PUE, PPD, pues ya también parten de la premisa que si le pones PUE, entonces te lo pagaron. Y si presentas tus comprobantes, ya no te preguntan de hace 3 años, 4 años, te preguntan de hace 6 meses, 4 meses, o sea, ya están muy cerca, ¿no? Y yo creo que también aquí debe de haber un llamamiento hacia todo el auditorio, a la audiencia, en donde si el SAT está utilizando tecnología, pues hoy 2025 ya también es necesario que los contribuyentes usen tecnología del mismo o mejor calibre que la propia autoridad, no para ganarles, simplemente para que no estés en su spot. Para que no sea una goleada. No, y yo te diría más bien, ni siquiera para que estés en su spot, o sea, para que tengas una mejor administración de tu negocio. O sea, si tú explotas la tecnología para cumplir en lo general tus obligaciones, o sea, en consecuencia, pues no tendrás por qué tener problemas con la autoridad. Y ahora, yo creo que uno de los temas, y eso sería interesante para el siguiente bloque, ¿hacia dónde vamos? Sí, por supuesto. ¿Hacia dónde vamos en el futuro? Porque hoy día, por ejemplo, nos seguimos quejando de que si hay mucha información digital que ya obra en los expedientes digitales de la autoridad, ¿por qué hoy día sigue pidiendo información que ya la propia autoridad tiene?
Sí. ¿no? Yo creo que eso para mí, ese sería uno de los puntos en los que esperaría que evolucionáramos, ¿no? O sea, pues si ya lo tengo, ya no necesito por qué pedirte ciertos requisitos para una devolución, etcétera, sino más bien ya ser más fino en los cuestionamientos que tienen que aclararse, ¿no? Sí, ¿puedo adicionar algo todo el tiempo? adelante, sí. A ver, coincido contigo, Jesús. Ahorita lo vamos a tocar a detalle y solamente quería complementar una cosa. Porque lo mencionaste, el uso de Machine Learning, ¿no? Sí. E inteligencia artificial. Esa palabra salió por primera vez en el Plan Maestro de Fiscalización 2024. Y entonces decían, no, ya el SAT va a utilizar inteligencia artificial. No. El SAT ya lo usaba desde antes. En la página del SAT es información pública. Tiene una serie de estudios en donde el SAT contrata a universidades, organismos gubernamentales, etcétera, y tienen un estudio muy interesante de 2019, en donde ese estudio se llama Análisis de Redes. Y entonces lo que identifican son las factureras, las operaciones carrusel, varias prácticas indebidas. Pero desde ese estudio ya se ve como el SAT está utilizando inteligencia artificial, porque visualizan a la empresa con quién contrata, quién es su proveedor, quién es el proveedor de su proveedor y también quiénes son sus clientes. Y te semaforizan por distintos colores para saber si tú eres más o menos riesgoso. Desde verde, morado, fuchsia, hasta color del diablo, yo creo. Y eso ya se usaba con inteligencia artificial. Entonces el SAT no está usando inteligencia artificial desde 2024. Eso ya viene haciéndolo desde hace mucho tiempo. Wow. Está muy bueno el tema. Vamos a un pequeño corte para cerrar este tema de fiscalización, cómo era antes y qué es lo que nos depara el futuro. Estamos en Sin Duda #Asesórate. Regresamos. Para hacer negocio hay que generar confianza. En GL Auditoría analizamos y nos aseguramos que la información financiera de tu empresa genere confianza y tranquilidad para tus clientes, socios, autoridades e instituciones financieras, entre otros. GL Auditoría. Preservamos tu patrimonio. www.glauditoria.com. Estamos en la recta final de este episodio especial, 15 años de aprendizajes, Jesús, 15 años sobre mucho de qué hablar en tema de fiscalización y platicábamos en el corte sobre todas estas reflexiones hacia el empresario, hacia el emprendedor de hoy en día, que no hay que ser, no hay esperar hasta que toque la campana. Sí, a ver, yo creo que en este bloque me gustaría que le dedicáramos tiempo a pensar hacia dónde va, a qué esperar del futuro. Sí. Ya hablamos del pasado, de lo que ha sucedido en el presente y demás, pero hacia dónde vemos que va esto y algunas reflexiones, porque ciertamente hemos insistido, porque también vamos a ser transparentes, no es nuevo el argumento de decir no implementemos acciones para buscar atender requerimientos de las autoridades. Eso para mí creo que es ya ser reactivo. Sí. Yo creo que, si bien es cierto, las empresas hoy día están ocupadas y preocupadas en navegar por estas aguas turbulentas de una economía local y global compleja, pues pensar a lo mejor en invertir en exclusivamente para atender casos de autoridades fiscales, pues a lo mejor no se vuelve tan relevante, ¿no? Oye, primero saco para que sobreviva el negocio. Claro, pero yo creo que esa es una visión errónea, claro, de decir que voy a invertir para tratar. No, invierte para que tu negocio sea más eficiente. Claro. Ok, en muchos de los sentidos. Eso te va desde luego a ayudar a navegar en estas aguas turbulentas, pero de manera natural tiene que desembocar en que el cumplimiento, uno de los tantos factores de una administración de un negocio, pues tiene que ver con la parte tributaria. Sí. Y en esa parte tributaria, pues tendría que salir de manera natural y correcta, ¿no? Entonces, si somos nada más reactivos y focalizamos de nuevo la inversión en tecnología para algo específico que es la autoridad fiscal, llámese SAT, IMSS, lo que sea, no digo que no funcione, pero yo creo que no debiera de ser el objetivo. El objetivo tiene que ser más extenso, más amplio. Y más porque hoy en día la autoridad está trabajando en equipo y está utilizando tecnología en equipo. Y siento que esta reflexión la mencionabas hace un tiempo en un programa de que las áreas tienen que trabajar en equipo.
No tienen que ser herméticas de nada más yo Desde y yo luego, y yo. Desde luego, o sea, tiene que ser una inversión o una evolución más bien, desde luego que viene acompañada de una inversión, con una visión global, periférica, de 360 grados, dentro de la organización. Claro. Sí, porque lo vemos como vamos a hacerlo, volvemos a lo mismo, vamos a hacerlo porque la autoridad sí lo hace y yo no. No, pues vaya, la autoridad está explotando la manera está buscando las áreas de oportunidad o errores de las compañías o los abusos que hayan en un momento dado, pero pues a las empresas que son empresas que se comportan y que se manejan adecuadamente, digo, dentro del marco legal, bueno, pues busquen administrarse y cumplir con sus obligaciones como debe de ser, ¿no? Implementando toda esta tecnología que hoy día cada vez se vuelve más fácil y de más fácil acceso, ¿no? Sí, yo creo que hay muchos ejemplos que podemos dar en donde existen áreas de oportunidad y que precisamente esas áreas de oportunidad las está aprovechando la autoridad para fiscalizar y recaudar, ¿no? Por ejemplo, hoy 2025 yo he escuchado que hay empresas o asesores que todavía siguen manejando un registro no adecuado de las notas de crédito, en donde en lugar de registrarlas como un egreso, ¿no? Y más bien las netean. Entonces, eso ya está prohibido. No de ahorita desde 2025, desde 2022, ¿no? Ha habido precedentes judiciales que ponen en alerta a los contribuyentes y precisamente tienen que hacer cambios a sus modelos de negocio, como pagos de servicios al extranjero, para determinar si son o no beneficio empresarial. No porque lo diga la ley, fue porque hay jurisprudencia que dictó el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Hoy parecería impensable que las empresas compensen el IVA, por ejemplo, ¿no? Pero sigue ocurriendo. Y entonces es ahí en donde dices, oye, ya no te puedes permitir de darte el lujo de pensar que probablemente no pase nada, porque la autoridad ya tiene implementadas tecnologías, cruces de información, beneficiario controlador, ¿no? Beneficiario controlador. Oye, ¿quién cruza información? El SAT con la UIF. Y viene requisitos de GAFI, acción internacional, entonces van a cruzar datos y van a decir, este ha cumplido, este no ha cumplido. Hay así muchos ejemplos. Temas de cuentas incobrables. No, con que la manifieste y en el dictamen ya, no, tienes que preparar tu expediente de defensa. Materialidad de operaciones, ¿no? Sigues escuchando en 2025 que es suficiente el estado de cuenta más la factura y 2-3 fotografías. Eso es menos del 10% de lo que necesitas, de acuerdo a parámetros que hoy tiene la autoridad y tienen tribunales. Yo creo que, a ver, ahí te va la pregunta puntual porque hasta me gustaría a mí contestarla, pero ¿cuál es el futuro de la fiscalización? Pues evidentemente tecnología, cruces de información, y yo creo que ellos, hablando como autoridad, no van a fiscalizar para saber qué encuentran, van a preguntar sobre algo sumamente rentable. Había una estadística del Infonavit y del IMSS en donde decían, antes de usar inteligencia artificial, yo tenía un récord de el 50 y tantos o 60 y tantos % para encontrar algo de error en el contribuyente. Después de usar inteligencia artificial, aumentó hasta el 97%. Entonces, no van a investigar qué hay o por dónde va. Van a ir a preguntar. No, ya, corrígete. Podríamos decir que el futuro, no sé en cuántos años, yo creo que máximo ¿serán 5 años, le das? No, menos, yo creo que 3 años. Para que sea una auditoría como una auditoría ya virtual, sin contacto. Sí, yo creo que 3 años, o sea, y es que solamente ni siquiera te van a pedir que mandes información, la información ya la tienen con el CFDI y simplemente es encontrar discrepancias, porque tienen los CFDIs de tus proveedores, pero también de tus clientes. Entonces, aquí también hay un llamamiento particular de la autoridad en diversos foros en donde he tenido la oportunidad de participar, y la autoridad siempre lo que dice es, les pido encarecidamente a todos los contribuyentes que lo que tengan registrada en su contabilidad sea un espejo de lo que tienen declarado. Porque si no es así, me puedes decir, oye, yo estoy bien porque mi contabilidad, sí, pero se te olvidó cancelarlo, se te olvidó adicionar ingresos, se te olvidó. Entonces, la película que yo tengo es distinta. Es ahí nada más haciendo, ahora sí que acuérdense de la contabilidad electrónica, que ahí es donde puede llegar a sacar
su as bajo la manga a la autoridad. Sí. Pero bueno, volviendo a los puntos de cómo vemos la fiscalización, una puede ser una fiscalización ya virtual, podríamos llamar en tiempo real, Sí. o una fiscalización sin contacto. ¿Eso es viable? ¿Qué te gusta? ¿En 5 años máximo? ¿2030? Como dicen ahora que está de moda la visión 2030. Sí, yo creo que 2030 es un parámetro máximo. O sea, Prodecon ya tiene robots que te anticipan cuál es el tratamiento. Hay herramientas tecnológicas que ya te dicen si ganas o pierdes un juicio. Y el SAT, pues también ya debe de implementar inteligencia para saber si estás bien o mal. Entonces, yo veo todo va avanzando. Que ya las declaraciones, el cálculo de los impuestos, si no es que en un 100%, prácticamente ya es más, automatizado. Ya no te ni siquiera editar, ¿no? O bajo tu responsabilidad, ¿no? De que si editas y me tienes que comprobar por qué razón, ¿no? Hay una película que me gusta mucho que sale Tom Cruise, se llama Minority Report, que habla sobre un futuro en el cual anticipan los actos de personas que van a Sí. que asesinan a otras personas y se anticipan sobre el futuro de que va a suceder en 5 días vas a cometer este delito, Sí. ¿no? Y me parece muy, muy buena esta premisa para traerla porque hoy en día con la inteligencia artificial, no sé si en algún momento el SAT o la autoridad, cualquier tipo, te pueda decir, ¿sabes qué? Vas a cometer esto así como vas a cometer esto dentro de unos años o de unos meses, o lo estás haciendo. Fíjate, ¿no? hace rato, ahorita que comentabas hablando de eso, tú decías, ¿cómo es posible que la autoridad, que las empresas sigan haciendo X, Y temas? Pues hoy día, el gap de tiempo para que eso se elimine, antes lo veíamos Sí, 10 años para que eso evolucionara, pues eso se va a cortar. sí. Y a nivel internacional va a haber un mayor intercambio de información. Sí. Las operaciones, yo pensaría que las operaciones de comercio exterior tendrían que prácticamente universalizarse, Sí. a lo mejor en cuestión de documentos, ¿no? Para que sea como una especie de una sola aduana a nivel global y prácticamente estemos intercambiando información en tiempo real con varias aduanas. ¿Un CPLI mundial? También puede ser. No. Y hay otro factor que también está... Sí. Hay otro factor que también está ocurriendo y ha pasado poco, pero las empresas no le han puesto mucha atención. Cuando una empresa atiende una carta de invitación, puede salir avante respecto de esa carta de invitación, pero no se preguntan, ¿y cómo estoy por estos periodos, por estos conceptos, por estos montos, pero de ejercicios en donde no me preguntaron? Y ya el SAT está haciendo esos cuestionamientos, ya está diciendo, a ver, ¿cómo estás en lo demás o en las auditorías? Oye, te audité el ejercicio 2023, pero sé que no te he auditado 24, 25, 26, pero de una vez veme contando, ¿es lo mismo o no? Ya de una vez para ponerle, y eso ya está empezando a pasar. Entonces, habrá que actuar de manera preventiva y predictiva. Yo quiero otro episodio de este tema, Jesús. Yo creo que vale la pena platicar sobre esto. Nos queda todavía unos 30 segunditos. Y pues simplemente recordar sobre este episodio, 15 años, recordar que Garrido Licona cumple 15 años y hoy en día el futuro depara muchas cosas, Jesús, y espero que sean muchos años más. Claro que sí, yo creo que vamos a evolucionar bastante. La función del asesor va a tener que ser más bien... Exacto. Tenemos que ser más inteligentes y más capaces para administrar el riesgo. Entonces, pues, gran episodio. Muchas gracias por habernos acompañado. Al contrario, gracias. Paolo, Jesús, Gracias. Nos vemos la próxima semana. Esto fue sin duda #asesórate. Nos vemos el próximo miércoles en punto de las 9 de la noche. Hasta luego. Bye.